La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a abordar la tercera parte. La tercera parte de Mirar con el Ojo de Dios. Hemos estado hablando en los dos últimos programas acerca de un tema que es sumamente profundo, interesante, valioso para todos aquellos que están en el tema de la espiritualidad, de la meditación, de todos los temas que atañen a ese contacto con lo más profundo de nuestro ser. Y a veces nos resulta difícil, por más que practiquemos meditación, oración contemplativa o lo que fuera, expresar, explicar esto que estamos haciendo. Hay gente que medita, por ejemplo, y no tiene ni la menor idea de por qué medita. O sea, sabe que le hace bien, sabe que le trae paz, que hasta físicamente le da un provecho, y sin embargo no sabe en el fondo cuál es el propósito profundo de todo esto. A veces se la vendieron a la meditación como una especie de estado de calma, de tener una mente más afinada luego para el trabajo y para la creatividad. O sea, un montón de subproductos, ¿no? de beneficios secundarios que la meditación aporta. Es como si uno le dijera a una persona: escúchame, si te dedicas en la iglesia, viste, a ir a misa, a cumplir con los preceptos, a leer la Biblia, vas a sentir una calma que impregna toda tu vida, viste. Así que yo te lo recomiendo. Entonces hay mucha gente que, claro, sí, empieza a ir a la misa, el asistir, el ambiente, el incienso, la penumbra, la voz tranquila, lo va a relajar más que un partido de fútbol. Y luego, si lee la Biblia, hay muchas normas morales, hay ejemplos que hablan de la tranquilidad de espíritu, y bueno, la persona va a estar mejor, pero no tocará la esencia. Se quedará como en la espuma, en la superficie. Así que estamos siguiendo al amigo Nicolás de Cusa, un teólogo y filósofo. En realidad es el iniciador de la filosofía casi alemana. Nicolás de Cusa del siglo XV, 1400. Y también estamos acercándonos a San Juan de la Cruz, que es del 1500. San Juan de la Cruz y Nicolás de Cusa comparten una nota común, que es el hecho de
el crecimiento progresivo. Ellos hablan de que esa meta a alcanzar, ese estado, ¿no? Como dice el anónimo inglés de la nube del no saber, ese estado justamente más allá de la nube del no saber, eso que llamamos el vacío, Dios, lo infinito, lo absoluto, Brahman, el nombre que uno le quiera dar, ¿no? Aquello. Hay algunos que dicen hay que alcanzarlo en un instante, ¿no? Radicalmente. En la India también existe esta diferencia. En Occidente, Meister Eckhart habla de esto, de lo ves y cuando lo ves ya estás ahí. Mientras que otros, como Nicolás de Cusa y San Juan de la Cruz, nos van a hablar de pasos progresivos, lo que se llama en la India el Krama Marga, el camino progresivo. Entonces ahí aparece la idea del sadhana, de la práctica. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, Mira, acá para subir a la montaña se sube de a poco, ¿viste? Se sube paso a paso, vamos descansando, subimos la escalerita, descansamos, tomamos agüita, seguimos subiendo otro poco, charlamos, paramos de nuevo, comemos, volvemos a subir, paramos otra vez y miramos la vista que hay, ¿entendés? No es solo subir la montaña. ese es el camino Krama, progresivo. Y en esa progresión habrá distintos niveles. Está el que recién empieza y está al pie de la montaña, está el que está por el medio y el que está arriba. La norma suele ser así. Más arriba está uno, mejor panorama y visión tiene de toda la montaña y de los que están abajo. O sea, el que está arriba tiende a ver a los que están abajo, por la perspectiva, mientras que el que está abajo le cuesta mucho más, quizá porque se deslumbra con el sol, de ver a los que están arriba. Por eso todo ejército sabe que si tiene una posición más alta que el ejército que está abajo, lleva las de ganar, porque domina el ambiente, lo ve todo. Mientras que el que está abajo tiene una visión más reducida, ¿no? Por eso existen las torres en los castillos para poder ver bien claramente. Entonces, dice Nicolás de Cusa, quid recipitur ad modus recipientis recipitur. Quid recipitur ad modus recipientis recipitur. ¿Qué quiere decir esta frase que suena tan lindo? Quiere decir que según el recipiente así lo recibido. Justamente estaba respondiendo una pregunta que me hacía, una inquietud en el grupo de Telegram de la Espada de Damocles que me hacía Sebas, a quien le mando, Sebas de Vicenzo, un saludo y un abrazo muy grande. Y él me decía, ¿puede una persona de una vida, mala vida, digamos, que habla de cosas profundas, puede esa persona tener como autoridad moral, tiene efecto en el que lo recibe? ¿Puede, no sé, un profesor de yoga que no hace ni una postura nunca y que lleva una vida contraria, enseñar de una manera que resulte provechoso para los alumnos? Entonces yo le decía que sí, que cuando uno recibe la carta del cartero, a uno no le importa el cartero qué vida tiene, si es alcohólico o nada. O sea, le puede importar desde lo humano, pero quiero decir, no importa los fines de la carta. Me da igual quién me lo traiga. Lo importante es el contenido de la carta. De la misma manera, en los evangelios hay un episodio donde Jesús le dice a la gente, con respecto a los fariseos, que eran una de las sectas judías de la época, estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, y los fariseos se caracterizaban por cumplir la ley, pero perfectamente. Sin embargo, no se preocupaban por vivirlo desde el corazón. Lo hacían, creían que con el solo cumplir, no era porque eran malos, así pensaban ellos, que cumpliéndolo todo, ¿no?, Dios iba a estar contento. Aunque después uno, no sintiera de corazón esa limosna que le daba una persona. El dar la limosna era importante. Entonces enseñaban las buenas normas. Entonces lo que les dijo Jesús a la gente es, haced lo que los fariseos dicen, pero no lo que hacen. Entonces uno puede tomar esto por norma. Si uno es un recipiente, alguien que recibe con ganas, ¿no?, como una parva de paja que está seca, que está presta a que cuando le caiga una chispa se encienda, bueno, cualquier chispa va a valer. Aunque no venga el mejor fuego que me encienda con toda la energía, no importa, un poquito, una chispita me va a valer. Entonces, si estoy en un ambiente donde uno dice, no sé,
El cura de la esquina es un desastre, no sabés, se va con todas las mujeres de la parroquia. ¿A vos te parece que esté enseñando el amor divino, cuando está ahí que con esta chica, que la otra, que vení que te voy a dar la absolución en privado y todo eso? No, no puede ser, no tiene autoridad moral. Bueno, ese cura puede decir algo que si yo soy esa paja seca, ¿no? Estoy abierto, yo soy el quid recipitur ad modus recipientis recipitur, soy el recipiente que está preparado, bueno, eso me va a encender. Después el tipo puede ser un malandra. Si el tipo obviamente lleva una vida acorde, su mensaje va a tener más potencia. Seguramente el mensaje de un Jesús, o de un Buda, o de un Krishna, o de un Mohammed, Mahoma, tendría más poder y más valor porque la gente al verlos diría, bueno, este tipo se la juega, este tipo lo dejó todo por esto, este tipo realmente lo está haciendo. Buda era un tipo que dejó su categoría de príncipe y se puso a buscar la verdad. Cristo o Jesús lo mismo, Mahoma lo dejó todo también y se fue a difundir el Islam y cosas por el estilo, se la jugó, ¿no? Se puso a todos en contra, de hecho lo querían matar y lo intentaron matar. Y así Buda también, su propio primo lo quería matar, a Jesús lo quería matar Herodes y los fariseos y lo mataron. Entonces con esto quiero decir que quien dice algo es importante, pero también es importante el que lo recibe. Porque uno de los patrones de cómo concebimos la realidad se llama Dristi Sristi. Hay tres: Sristi Dristi, Dristi Sristi y Ajati Vada. Sristi Dristi quiere decir que las cosas son y por eso las veo así. Dristi Sristi quiere decir, como yo veo las cosas así, a mí me parecen así. Hay una gran diferencia. Yo puedo decir, bajo la primera premisa, puedo decir, esta es una mala persona. Y como es mala persona, tiene que ser mala persona para todos. O sea, hablo con otro y le digo, Roberto, esta es mala persona, ten cuidado, ¿eh? Es mala persona, te lo digo yo. En cambio, bajo la segunda premisa, el Dristi Sristi, uno diría, Roberto, a mí me cayó mal. Yo no sé a vos si te va a caer mal. A mí me parece que es una persona complicada, pero quizá a vos te resulte tu mejor amigo, ¿viste? Vos probá. La segunda, ¿qué es lo que está diciendo detrás de esa frase? Está diciendo que según cómo uno ve todo lo que uno trae consigo, así le parecen las cosas. Entonces, no hay bajo esta premisa personas malas. Hay personas que para mí son malas. No hay situaciones negativas, hay situaciones que a mí me parecen negativas. Entonces, esto quiere decir que según el recipiente, según cómo sea yo, qué ideas tenga en la cabeza, cómo percibo la realidad, así, así recibiré la vida. Lo mismo que me pase a mí, yo lo puedo interpretar como un desafío, una cosa terrible, la interpreto como un desafío, y otro la misma cosa lo interpreta como una catástrofe, por ejemplo, y se desploma. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, cómo cada uno lo vivencia, cómo cada uno lo transita. Entonces, quid recipitur ad modus recipientis recipitur. Según el recipiente, así lo recibido. Esto quiere decir que, ¿se acuerda de esa parábola del grano de trigo que cayó en suelo fértil, el otro que cayó en la arena, el otro que cayó entre las zarzas? Según donde caiga, así será el fruto que dé. Entonces es el mismo grano. Con esto quiero decir que la razón por la que Nicolás de Cusa y San Juan de la Cruz hablan de distintos grados, y ya habíamos hablado que San Juan de la Cruz los divide en principiantes, aprovechados y perfectos, depende no de lo que se da, sino de cómo estoy yo para recibirlo. Entonces ahí viene el sadhana. La práctica espiritual, el sadhana, tiene como fin preparar mi suelo. Decía Antonio Oliver Montserrat que dice, yo cuando hablo lanzo pájaros. Quien quiera ponga una rama, ¿no? Preparen las ramas a ver si alguno de estos pájaros se posan ahí. Si no se posan, no se posan. Es decir, él lanza los pájaros, pero depende de las ramas que le pongamos para que el pájaro se tiente y se pose. Entonces no se trata de qué emana
la fuente, sino cómo recibimos lo que se emana. Por eso a veces criticamos a la fuente, olvidándonos de que depende mucho de nosotros. Entonces decimos esas cosas como que los curas son terribles, que los gurús son todos unos tramposos, que solo les importa el dinero. Sí, pero es como si te dijera, mira, aun si te viniera acá a tu casa, a la puerta de tu casa, a tocarte y te dijera, sí, ¿quién es? Soy Jesús de Nazaret. No, gracias, ya compré, hasta la próxima. Pero soy Jesús, el de la Biblia. Sí, ya sé, Jesús, sí, el que vende libritos de eso de los testigos de Jehová. No, el de la Biblia. No es que sea testigo. Sí, no me quieras engatusar. La otra vez viniste, te abrí y eras el de los testigos de Jehová. Bueno, está bien. Hasta luego. Hasta luego, testigo de Jehová. ¿Se da cuenta? Uno tiende a ver las cosas como a uno le parecen. Quizá ahí estaba siendo el Jesús verdadero y uno no lo vio. O quizá era Buda, o quizá era Krishna, o quizá, es decir, uno dice, los Hare Krishna son todos unos. ¿Y qué importa? Si lo que importa es que yo he conocido Hare Krishna que son, pero como dicen acá en España, la hostia, son tipos súper profundos. ¿Cómo he conocido otros que era un desastre? Lo mismo me pasó con la Iglesia Católica, lo mismo me pasó con los evangélicos, lo mismo me pasó con los hindúes y los gurús, de todo. Entonces, así todos los niveles son aspectos de Dios, tanto como cada peldaño es la escalera. Aquí hay que hacer una diferencia. No hay una meta, que eso es lo que consideramos en Occidente normalmente, que se llega cuando se llega al final, ¿no? Es decir, ¿cuándo ganas la carrera? Cuando llegaste a la meta. Antes no. Entonces, se considera que si uno está en los pasos intermedios, uno ni tocó eso, ¿no? Uno está todavía perdido hasta el último día, hasta el día que pisa la meta y dice, ahora sí. Bueno, lo que dice Nicolás de Cusa es lo contrario. Dice que aún el primer peldaño de la escalera es la escalera. O sea, el camino es la meta. Por eso se dice que, por ejemplo, decía, entre otros Krishnamurti, que el medio es el fin. O sea, si yo utilizo medios diferentes para alcanzar este fin, medios no acordes, nunca voy a alcanzar el fin. Si yo, por ejemplo, utilizo la violencia o la simonía, como se dice, en el Nuevo Testamento hay un evento de un tipo que era el mago Simón, que como vio que los discípulos hacían milagros, ¿no? Decidió pagarles a ver si le podían transmitir un poquito de ese poder para que él también pudiera hacer milagros y luego ganar dinero. A eso se le llama simonía, cuando alguien compra un título. Yo voy a un gurú y le digo, mira, escúchame, Paresananda, vos no me podés vender, yo te doy acá esta bolsita con monedas, ¿viste? Son un montón de monedas, ¿sí? Así que vale mucho, esto es lo que me costó, ¿no? Yo te quiero decir así como te lo tiro, ¿eh? Yo las monedas te las doy para caridad, ¿viste? Para tus buenas obras. Vos no me podés pasar un poquito del poder que tenés, ¿viste? Yo lo voy a hacer buen uso de eso, te lo digo. Pero dale, pasame un poquito, no seas malo. Qué egoísta. Todo para vos, ¿eh? Todo para vos. Pasame a mí también un poco. Esa es la idea a veces de medios que no se corresponden con el fin. Pero sí se corresponden con el fin. Son los medios justamente propios de un sadhana, de un camino de como habíamos hablado, de dejar lo sensus, lo sensorial, ¿no? Desapegarse de lo sensorial, que no es negar lo sensorial, no es no experimentar el placer sensorial, es no estar apegado a él, que es muy diferente, muy, muy diferente. En la época de Buda había gente que él tenía unos compañeros de austeridades, ¿no? Al principio, que había uno que se había arrancado los ojos, por ejemplo, para no ver cosas indecentes. Otro se había reventado los oídos para no oír cosas inadecuadas. Otro se había colgado una piedrita pesada de la lengua, así que tenía una lengua que le llegaba hasta el ombligo, para no hablar y no incurrir en el pecado de decir cosas que le fueran en contra de su camino espiritual. Bueno, ese es un medio desacorde con el fin, ¿no? Es un medio que no concuerda con el fin. Por lo tanto, no lleva a ese fin. Entonces, no es parte de la misma escalera. Mientras que si uno hace como el Buda, que no hizo todo eso, se dio cuenta que era muy tonto
arrancarse los ojos si después iba a pensar cosas igualmente? Entonces iba por otro lado la vida. Entonces, si yo quiero, leo ese pasaje de la Biblia que dice, si quieres seguirme, vende todo, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Entonces yo agarro, vendo todas mis cosas, se las doy a todos los pobres, agarro una cruz, me la pongo en la espalda y empiezo a caminar en dirección, no sé, al Vaticano, porque me parece que ahí supuestamente está Jesús. Entonces camino para ahí, ya está, me salvé. No, el medio no es coherente en este caso con el fin, tiene que serlo. Aquí estoy usando un medio sumamente superficial y literal, ¿no? Estoy queriendo hacer un negocio, básicamente. Entonces, todos los niveles son aspectos de Dios. Entonces ahí entra la idea del lila, del juego. Una vez, Krishna, el avatar, el Purna avatar, avatar completo, la encarnación total de Dios, ¿no? Había encarnaciones parciales como Rama, que tenía una encarnación, como decir, de un 90% o 95%, Baraja, por ejemplo, Matsya, no me puedo acordar, Nrisimha, eran encarnaciones parciales, pero Krishna era total. Es como si Dios entero se metiese en cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, para los hindúes, tocar los pies de una persona y después tocarse la frente de una persona santa es un acto de respeto, porque la parte más vil de una persona santa son los pies, porque tocan el suelo, se ensucian de tierra y de mugre. Entonces no osarían tocarle, por ejemplo, una mano, un hombro, pero sí los pies. Entonces un día Krishna tenía un dolor de cabeza insoportable. Entonces empezó a buscar gente que lo ayudase, porque él sabía que lo que necesitaba era polvo de los pies de algún discípulo suyo, ¿no? De algún devoto suyo. Con eso se curaba, ese era el remedio. Entonces fue Krishna y le dijo a los yogis, le dijo: ¿Qué tal? Yo soy Krishna, ¿me conocen? Pero ¿cómo no te vamos a conocer? ¿Qué tal, Krishna? Gracias por venir a visitarnos. ¿Qué necesitas? Lo que quieras, si vos sos Dios. Sí, necesito un poquito de polvo de los pies de alguno de ustedes. ¿Un poquito de qué? De polvo. Pero no podemos, porque es una parte muy sucia de nuestro cuerpo, y que te toques vos la cabeza que te duele con el polvo nuestro, nos vamos al infierno, pero seguro. No queremos ir al infierno. Pero no me lo harían como favor, que a mí me duele la cabeza, no aguanto más. No sé qué decirte, Krishna, yo lo haría, pero no, me voy al infierno. Gracias, son muy amables ustedes, qué devoto que tengo, ¿eh? Entonces fue después con los sabios, fue con los reyes santos, y en todos los casos le pasaba lo mismo. Entonces finalmente fue con las gopis, con las vaqueritas, y les dijo a las vaqueritas: Discúlpenme, vengo pidiendo el tema del polvo de los pies. ¿Ustedes no me lo darían? Y las vaqueritas le dijeron: Sí, ¿cómo no te vamos a dar? ¿Cuánto polvo querés? Mira, vení, Martita, vamos a darle polvo de los pies a Krishna, que le doy la cabeza. Sí, tomá, mira, ya nos estamos sacando, lo metemos en este cubo y te lo damos, y te lo echás todo en la cabeza como a vos te gusta, ¿viste? Y te curás, sí, pero si somos nosotros tus devotas, ¿cómo no te vamos a dar polvo de los pies? ¿Qué menos, eh? Entonces las gopis le dieron el polvo de los pies, sabiendo que se iban al infierno. Ni siquiera se lo preguntaron, no le dijeron: a ver, Krishna, si te lo damos nos iremos de verdad, no será esto no jugar. No, ni le preguntaron, le dieron el polvo a Krishna. Entonces, Krishna obviamente era toda una treta para mostrar quizá al mundo, ¿no? en esta mitología de la India, como también la mitología cristiana o cualquier otra, son enseñanzas. Bueno, la enseñanza es que uno no puede llevar una vida superficial y estar pensando en que, haciendo negocio, especulando con que no me quiero. Uno tiene que darlo todo. Y aún en la pérdida, en la supuesta pérdida, está la ganancia. Es decir, aún en las situaciones más desagradables, uno está teniendo la totalidad, es como un holograma, todo está contenido en cualquier lado.
Entonces ahí se entiende cómo gente como Santa Teresita de Lisieux, que vivían vidas pequeñitas, vida de monja en un convento, sacrificándose por caerle bien a la monja de al lado, que la salpicaba cuando lavaba la ropa y eso la sacaba a ella de quicio, y que la trataba mal, y entonces poco a poco se la fue ganando, y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad profunda? Es que ahí, ambula per hominem et pervenies ad Deum, camina con el ser humano, con el hombre, y encontrarás a Dios. Es decir, si las gopis pensaban, no, vamos a ir al infierno y lo que importa es aquello, lo profundo, no esto, no acá, lo inmediato. No, al revés. Esa es la verdadera entrega, estar entregado. Por eso las gopis, las vaqueritas de Krishna, son el ejemplo mayor de entrega. Es dar la vida por el otro, es darse, dedicarse. Entonces no importa, hay una película que se llama El Cuarto Rey Mago, ¿no? Que la hizo, no me acuerdo el nombre, pero Sheen es el apellido, como Charlie Sheen. Bueno, es el padre del famoso Charlie Sheen, el que hace los desmanes en las series televisivas hoy en día. Bueno, este hombre, creo que se llama Martin Sheen, este hombre hacía del Cuarto Rey Mago, que es el Rey Mago que llega tarde. Los otros salieron y a este lo dejaron a mitad de camino. Y él tenía 3 joyas. Es una película de los años 80, pero realmente yo cada vez que la veo, lágrimas me caen a raudales, pues tiene escenas que tocan mucho, está hecha para eso, ¿no? Para tocar el corazón. Y bueno, él tiene 3 joyas valiosísimas para entregarle al Mesías. Y resulta que en el interín, mientras va caminando hacia, se va encontrando con gente en problemas y acaba vendiendo cada una de estas joyas para ayudar a estas personas. Como consecuencia de esto, le cuento la película, ¿no? Después si la ve igualmente va a llorar, no se preocupe. Él con un esclavo que lo asiste y que constantemente le dice, amo, sigamos, porque el padre del protagonista del Cuarto Rey Mago le había prometido al esclavo que si traía de regreso a su hijo, en poco tiempo le daba la libertad al esclavo. Entonces el esclavo quería rápido ir y volver, así era libre. Pero bueno, este hombre, Artagán, un nombre así tenía, se demoraba, se encontraba con leprosos, se encontraba con la matanza de los inocentes y había una mujer con su niño que un romano la iba a matar, entonces le da la joya al romano y va perdiendo las joyas y va perdiendo los años. Pasaron los años ayudando a esta gente y hacia el final de la película el tipo está enfermísimo, ya pensando que al Mesías no lo va a ver ni de casualidad, y justo está la entrada de Jesús en Jerusalén, triunfante, y él le da como un ataque cardíaco, así que tiene que quedarse tumbado en una cama. Pasan un par de días más y es la crucifixión, y él desde su cama ve la crucifixión, o sea, o la oye, o se lo cuentan, y él se da cuenta que se lo perdió, que se pasó toda la vida y no pudo encontrar al Mesías. Entonces para él es lo peor que le podía haber sucedido. Y entonces muere. Y en el momento que está muriendo, ¿no? Con su corazón que le falla, se le aparece Jesús resucitado y le dice, gracias, me emociona solo contarlo, dice, gracias por todo lo que me diste. Y él dice, ¿y qué te di? Si las joyas que tenía las vendí y las fui entregando. Y entonces le dice esa frase de, bueno, cada vez que hiciste esto por uno de estos pequeños y por esta gente necesitada, lo hiciste por mí. Entonces, esta historia nos habla de que la verdadera espiritualidad justamente no es el egoísmo de hago mi camino y logro mi meta. Porque si hiciera eso, estaría haciendo hincapié en mi yo, en mi ego. Y sería justamente un medio que no conduce al fin. Sería lo contrario. En cambio, la dedicación, la entrega, el darse al otro, es un escalón de la escalera, es un peldaño de la escalera. Entonces, ese sí es un peldaño congruente, adecuado. Mientras me recupero emocionalmente, le dejo con un audio de cómo colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks.
Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Sucede que hay algunos cuentos, y que ya los conozco, ya sé cuáles son, que los he aprendido, y algunas películas también, que si los cuento, si cuento esos cuentos, los relato, lloro. Así de simple. Y si veo esas películas, no importa que las haya visto 800 veces, también lloro. Porque me tocan una fibra, a cada cual será una diferente. Bueno, a mí a veces esa dedicación, cuando veo en las películas, como nos pasa cuando vemos, no sé, El Gladiador, que el tipo se la juega todo. Bueno, es ese heroísmo que tiene que ver, nos toca una fibra siempre porque tiene que ver con justamente esa intuición fundamental que tenemos de que si nos damos, ganamos. Si nos damos, volvemos a casa. Si nos damos, somos. Entonces, cada vez que lo vemos en alguien nos pega muy fuerte. Por eso nos impacta mucho ver a una persona que se da a los demás. Mientras que nos causa mucho rechazo una persona que justamente es egoísta, nos molesta. Porque en el fondo sabemos que en el darse está el ganar, ¿no? Por eso de los últimos serán los primeros y cosas por el estilo. Entonces, si vemos un cuadro, decía San Juan de la Cruz en este caso, a más sensibilidad, más detalles veremos. Esto se relaciona con el quid quid recipitur ad modus recipientis recipitur. Es decir, supongamos que yo sé mucho de arte, ¿no? Y de cuadros y de tipo de óleos y no sé qué. Bueno, yo cuando vea un cuadro me puedo tirar el día entero mirándolo. Mientras que viene un amigo mío que de repente no sabe nada de arte, lo mira 5 minutos y ya está aburrido. Pero yo le sigo encontrando detalles y más y más. Esto quiere decir que usted lee el mismo libro en un momento de su vida en que no tiene la sensibilidad suficiente, no tiene las herramientas para poder entender lo que ahí está, y usted lo descarta a los 5 minutos. Y lo coge, no sé, 10 años después, cuando usted cambió un montón de cosas y ese libro es inapreciable. Con esto entonces quiero decirle que las cosas no son lo que son por lo que son, sino por el contexto en el que están insertas, ¿no? Un texto varía mucho según el contexto en que yo lo ponga. Entonces, si yo tengo un buen contexto, o sea, yo soy un recipiente adecuado para recibir, como si fuera un útero, ¿no? Como si fuera la Virgen María, que es el símbolo de estar preparada para recibir aquello, ¿no? Si no estuviera preparada, daría igual que venga el arcángel Gabriel, no funcionaría. Entonces, la visión absoluta solo se da en la muerte, ¿no? Se dice que la visión, esto estoy tratando de acordarme en la India cómo le llaman, pero ahora no me acuerdo. Hay una liberación, creo que es el Videha, Videha Mukti. El Videha Mukti es la liberación de la muerte. Los hindúes dicen lo mismo, que uno en vida, como todavía siempre va a haber pensamientos y va a haber ego, aunque ya sea un ego, como dicen los hindúes, como una cuerda que uno la quema y uno la mira en el suelo y parece una cuerda normal, y uno le pasa un dedo y la cuerda se deshace en polvo. Es decir, aparentemente era una cuerda normal, pero no lo era. Entonces, así es el ego de una persona que está en camino o que está iluminada. Es decir, es un ego que uno lo ve. Uno no es que habla con el maestro iluminado y le dice, hola maestro, y él no responde porque no hay nadie, como si fuera una casa sin nadie dentro. Por el contrario, el maestro responde, interacciona. Uno le dice, maestro, ¿qué prefiere? ¿El helado de chocolate o el de vainilla para que le traigamos? Y el maestro va a elegir. Obviamente tiene apetencias, tiene gustos, tiene disgustos. Le molesta el ruido como le puede molestar el calor o el frío. Entonces, hay todavía emociones. No se trata de negarlas, por eso digo. Se trata de no estar apegado a ellas. Entonces, para que haya una visión absoluta, un ser absolutamente aquello, bueno, hace falta que se disuelva esto. Entonces, cuando se disuelve en la muerte todo lo que daba la visio contractus, la visión contraída, bueno, recién ahí aparece la visión absoluta, la de Dios, ¿no? La visión total. Por eso en el momento de la muerte es el momento, en teoría, de mayor felicidad, en el sentido de que ahora, como se dice, voy a ver a Dios.
Es decir, ahora todo lo que me limitaba a esto y aquello ya no va a estar. Entonces alguien dirá, sí, pero no vas a ser más Juan Pérez. Y no voy a ser Juan Pérez, voy a ser la totalidad. Igualmente, yo considero que no se da esa radicalidad de ser Juan Pérez a ser la totalidad misma, sino que como todo es gradual, ¿no? Dicen los alquimistas, natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos, ¿no? Yo no paso de ser un bebé recién nacido a ser un adulto de 45 años. Hay todo un trámite intermedio y minuciosamente intermedio. Entonces con esto quiero decir que seguramente habrá todo un proceso gradual en que Juan Pérez empieza poco a poco a disolverse y a formarse otra cosa, ¿no? Así. Por eso se dice que en el post-mortem, ¿no? Sobrevive, ¿no? El talante que uno tenía. Si era uno un tipo jodido y complicado, bueno, por eso se dice vas al infierno, en el sentido de te dura eso y te trae problemas, ¿no? Y por el contrario lo otro. Por eso habíamos hablado en la saga del arquetipo del Apocalipsis que dicen los judíos y los cristianos también que los justos, las personas de bien, tienen su nombre escrito en el libro de la vida, ¿no? Tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, post-mortem hay un patrón generado, una marca que hace que todavía perviva esa matriz, ese movimiento, ese remolino que fue Juan Pérez, ¿no? Por un tiempo, hasta que se acaba de disolver y se transforma en la totalidad. Por eso la liberación, la iluminación, la unión con aquello nunca es personal, nunca es Pablo Veloso alcanzó a Dios. No, es Pablo Veloso se disolvió en Dios, ¿no? Como la muñeca de sal que va a medir el océano y se disuelve en él al hacerlo, ¿no? Entonces, si vemos un cuadro, más sensibilidad, más detalles tenemos. La visión absoluta solo se da en la muerte, es la visión beatífica. Para eso San Juan de la Cruz utiliza un verso de Romanos capítulo 13, verso 1, que dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que no haya dispuesto, que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Uno ve aquí una explicación que atañe a lo social, que atañe a lo exterior, ¿no? a las autoridades políticas y religiosas de la época. Sin embargo, San Juan de la Cruz lo toma como un indicio de que hay este camino gradual, que hay autoridades, que hay jerarquías, pero no fuera, sino en mi caminar, que hay escalones en la escalera de mi comprensión, que no veo el cuadro ese el primer día con toda la profundidad, que me va a llevar un tiempo, ¿no? Que voy a tener que pasar por decir, de soldado raso a cabo, y de cabo a cabo primero, y de cabo primero, no sé, a lo que le siga, sargento, y de sargento a sargento no sé qué, y finalmente un día llegaré a ser el coronel, creo que es lo más, ¿no? O algo así. Entonces hay un camino gradual, ¿no? Así como hay autoridades fuera. Y también en el libro de la sabiduría, que es un libro del Antiguo Testamento, vamos a buscarlo, está sabiduría, ¿dónde está? Salmo, se me perdió, no lo encuentro. No está, señor, no está. No sé si dirá porque esta es la versión evangélica, pero debería estar, el libro de la sabiduría. Bueno, no lo encuentro. A ver. Nada, se lo debo. Entonces, Sabiduría 8.1. Si lo tiene en su Biblia, lo puede mirar. Libro de la Sabiduría, capítulo 8, verso 1. Esto lo usa San Juan de la Cruz para justificar el adhikara y el bhumika, que es justamente, adhikara es mi capacidad. Yo puedo tener la capacidad para ver en ese cuadro cosas magníficas o para ver simplemente que tiene 5 colores distintos. Y bhumika es el nivel en que estoy, el nivel. Si yo soy capaz de ver tal cosa, estaré en el nivel 5. Si soy capaz de ver tal otra, en el 8. Y si no veo casi nada, en el 1. ¿No? Adhikara y bhumika. Esto es el camino místico en el tiempo. Mientras que el maestro Eckhart, lo que dice básicamente es como el camino Advaita, no dual de la India, cuando dice, ya lo eres,
ya eres esa totalidad. No hay camino. El ayativada, ¿no? No hay camino. Jamás existió el yo. El yo no existe. Entonces uno dice, sí, pero ¿cómo? Si yo siento a mi yo y si yo tengo emociones y me molestan cosas. No, eso es una falsedad, no existe. Es una ilusión, te la crees vos. No lo creas más y listo, no tenés más problemas. Sí, pero me sigue enfadando cuando fulano me... No importa, no importa, no existe. Vos te enfadás cuando ves una película y le pasan cosas al personaje y ya sabés que es un actor y no, porque sé que es un actor. Bueno, vale, esto es lo mismo. No te enfades, no existe. Y si te enfadas, da igual, porque no existe. Entonces, esa radicalidad es una de las vías posibles, encarnada en este caso por Meister Eckhart, alemán, de la escuela renana, pero la otra es la inserción en la historia, en el tiempo, es decir, ya una progresividad, una progresión, ¿no? Un poco a poco del camino místico. Entonces ahí aparecen los escalones y la naturaleza humana requiere el paso a paso normalmente. O sea, son pocas las personas que uno le dice, listo, ya está, el ego no existió jamás, ¿no? El alma siempre fue Dios y punto, y el tipo ya está contento. Hay pocos de esos. Si usted no es de esos, bueno, tiene que entrar en el camino Krama, gradual, que es el camino de la conversión. Así como está la procesión, que de la totalidad se convierte en miles de partes, está el regreso, el nibriti, que es la conversión, ¿no? Regresar, volver a casa. Entonces, la naturaleza humana normalmente requiere este paso a paso. Así que el primero de los pasos, ahora vamos a los pasos que propone el amigo Juan de la Cruz, es el paso de principiante. ¿Qué requiere el principiante? Bueno, es el tipo que se dio cuenta, o sea, ¿cómo sabe usted que es un principiante? Porque le empiezan a interesar las cosas que lo llevan a casa de regreso. Es decir, le empieza a preocupar ya no ganar más dinero, comprar más cosas, viajar más, tener más sexo. Le empieza a interesar un cambio radical que le dé paz, que le dé tranquilidad interior. O sea, entra en otro nivel. El tipo que busca esto ya empieza a darse cuenta que lo tiene que buscar o por el camino de la religión o de la psicología o de la teología o de la filosofía. Ya empieza a querer hacer un camino hacia adentro, ¿no? Ya no hacia afuera, no un pravriti, sino un nibriti hacia adentro. Ya no es más una procesión, no generar más hijos, más trabajo, más coches, más casas, más viajes, sino al revés, un meterse para adentro, un dejar de generar. Esa es la idea simbólica del celibato, por ejemplo, ¿no? El dejo de generar con el mundo y me dirijo hacia adentro, ¿no? Me abstengo de, que es el camino del yoga. Si usted lo piensa, el yoga es un camino físico casi de nibriti, porque usted respira normalmente en distintos ritmos. El yoga dice, no, momento, vamos a controlar los ritmos y de hecho vamos a sostener la respiración, dentro o fuera. O sea, detener lo que se movía. Se movía la respiración, que eso es vida, la detenemos, que es muerte. Su cuerpo se mueve, lo vamos a inmovilizar. Asana, postura de yoga. Muerte, ¿qué es lo que está quieto? Un muerto. El que se mueve está vivo. Su mente piensa muchos pensamientos, símbolo de que está vivo. Bueno, la detenemos también. Muerte. El yoga es un camino de mortificación, ¿no? De austeridad, ¿no? De detener la vida. Bueno, todo lo que es procesión, pravriti, hacia afuera, generatriz, generador, ¿no? Generativo, ahora empieza a dejar a implotar, a meterse para adentro. No sería implotar, a disolverse. Entonces, el principiante es aquel que empieza este camino, pero claro, utiliza cosas exteriores porque todavía no captó, no tiene la profundidad para ver el cuadro en todo el detalle. Entonces es medio tosco. Entonces es aquel que empieza a ir a muchas misas, hace 40.000 oraciones por día, va de peregrinación a no sé qué, conoce al gurú de no sé cuánto, practica la técnica de meditación esta y después la otra, se obliga a meditar a veces porque no tiene ganas, hace el puya, se esfuerza por comprar la estatua de Krishna, es aquel que o hace mucho yoga, ¿no? Que la postura y la perfección de la postura y que tengo que lograrlo y que si hago el loto. Es decir,
muy metido en los detalles exteriores, en la literalidad. Sin embargo, esto está bien, porque le va desarrollando un gusto. Es decir, es mejor esto al otro que está convencido que cuanto más casas, más coches, más perros, más, no sé, diversión tenga, más feliz va a ser. O más goles meta a su equipo, más feliz va a ser. Por lo menos está toqueteando, ¿no? Tocando los símbolos que representan la totalidad, ¿no? Es, digamos, más conducente tocar una estatua de Krishna o una cruz que tocar, no sé, el volante del coche, ¿no? Tiene otra dimensión, es más conducente, te lleva a pensar más frecuentemente en aquello que lo otro. Entonces, normalmente el principiante, dice San Juan de la Cruz, ama a Cristo con un amor sensible, humano. Intercambie Cristo por Krishna, Buda o lo que usted quiera, su gurú. Amar con amor humano significa que yo me puedo matar a puñetazos con otro por defender mi punto de vista con respecto a mi gurú, porque creo que es una persona y la tengo que defender y lo amo como si fuera mi padre, ¿no? Una persona. Es como cuando los discípulos de Jesús lo consideraban a él como persona, como carne y hueso, lo importante, y por eso él les decía, me tengo que ir, tengo que morir, déjenme ir, que Pedro en un momento le dijo, ¿cómo que vas a ir a la cruz? Le dijo Pedro, ¿qué es eso de la cruz, Jesús? ¿Cómo que te vas a ir a la cruz? ¿Qué estamos hablando? Sí, Pedro, me tengo que ir, voy a morir en la cruz y lo tengo que hacer, ¿viste? Pero estás loco, no. No vayamos nada a Jerusalén. ¿No ves que te van a agarrar y te van a matar? Vamos por otro lado. Hay tantos lugares, Jesús, para conocer. Yo te voy a llevar, mira. Tenemos en África, hay de todo en África para conocer. Tenemos jirafas, elefantes, te vas a encantar con todo eso. Hay el mar, no sabes lo que es. Podés nadar, es calentito, no hace frío. ¿Qué te parece? No, Pedro, me tengo que ir a la cruz. Pero dale con la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Hay tantas cosas interesantes y vos dale fijo con la cruz. ¿Pero qué tenés? Una obsesión con la cruz. Pedro, vos sos Satanás. Satanás está hablando a través tuyo. ¿Por qué Satanás? Siempre descalificando. ¿Por qué Satanás? Y sí, Pedro, yo tengo que hacer esto y vos no lo estás viendo, no lo captás, ¿eh? No llegas a captar la profundidad de lo que te digo y por eso me insistís con lo de todo lo demás. Bueno, si vos lo decís, vos sabrás. Vos sos el Cristo. Suele pasar así. El principiante, por eso Jesús le dijo, va de retro Satanás, ¿no? Aléjate, Satanás. Como diciendo, Pedro, no captaste ni medio de lo que te dije. Pedro se basaba en un amor humano. Pedro decía, este es mi amigo, Jesús es mi maestro y a la vez es todo lo que tengo. Yo no quiero que se muera porque necesita eso, lo sensible, necesita verlo, tocarlo, escucharlo, divertirse con él. No quiere su ausencia, no quiere lo que está por detrás de él. Y como Jesús sabía en este mito cristiano que yéndose permitía que cada uno de estos discípulos empezaran a mirar hacia adentro, hiciera un camino de conversión y descubrieran su propia espiritualidad dentro, llamada el Espíritu Santo, genial, se tenía que ir entonces. De la misma manera, a veces es bueno que alguna persona, toda su rutina de que medito, de que tengo la estatuita de no sé qué, la crucecita de no sé cuánto, y voy a la misa y la novena y la peregrinación, a veces es bueno que pierda todo eso, porque de esa manera se vuelca hacia adentro y descubre otras cosas. Entonces, Dios, como ens perfectissimus, el ente perfecto, el ser perfecto, a alcanzar, ve a Dios de distinta manera que el mundo lo ve. Es decir, el mundo suele ver a Dios como a veces lo postula, como un ente perfecto, como un algo muy distinto a mí, no como yo mismo en otro nivel, que es de lo que habla Nicolás de Cusa o San Juan de la Cruz, ¿no? El amado a veces se suele poner para el principiante muy lejos, como, bueno, este era Jesús, obviamente, él, Jesús y nada más que Jesús. O Buda, no, es Buda. O no, bueno, era Krishna, ¿no?
¿quién como Krishna? Esto lo hacía porque era Krishna, claro. Entonces, esta idea de lo pedestalizo, lo subo a un pedestal, lo convierto en el ens perfectissimus, en el ente perfecto, inalcanzable, intocable. Claro, eso es comodísimo, porque yo puedo hacer de todo, ¿no? y hacerme el tonto, porque total, con la excusa de que yo nunca voy a ser así de perfecto, no me pidan a mí ser perfecto. Si perfecto justamente es Dios, yo no puedo ser así. Eso es una comodidad, es un subterfugio que se utiliza. En cambio, el que le sigue, digamos el aprovechado, el que avanza un poco más, ya no, ya se da cuenta que aquello es él, ¿no? Que el camino que marca Jesús o Krishna o Buda es mi camino, son símbolos de lo que yo tengo que ser. Entonces, Dios no está en una sola cosa, Dios trasciende todas las cosas, ¿no? Por eso en el Bhagavad Gita dice Krishna, yo estoy todas las cosas están en mí, pero yo no estoy en todas las cosas. O algo así, ahora no me puedo acordar exactamente. Él lo que quería decir era que Krishna, como símbolo de Dios, excede toda pequeña manifestación. Es decir, yo no puedo encapsular en una cruz a Cristo. Yo no puedo encapsular en una estatua de Krishna a Krishna. Es decir, Krishna está en todas partes, es todas las cosas, pero esta cosa en particular no es Krishna. Esta cosa en particular es un símbolo de Krishna. Krishna está en todas partes, en sustancia tiene todos los modos posibles. Krishna es la mesa, la silla. Si yo digo, no, Krishna es la estatua, solo la estatua. La mesa es impura, la estatua es pura. Ese es el error del principiante. No está mal porque le ayuda, como digo, a encantarse, a fascinarse con su estatuita, y eso poco a poco lo puede llevar a dar un paso más, o lo puede llevar a matarse con el contrario, con el que tiene la estatua del dios opuesto, ¿no? Esa es la desgracia. Pero el principiante suele ser así. Casi todos son o somos principiantes. Es decir, solemos tener este partidismo de que Dios está en mi templo y no en el tuyo, ¿viste? Porque el mío es más lindo, ¿no? Yo soy devoto de la virgencita de no sé qué, que es mejor que la tuya, que es la virgencita de no sé cuánto. Esas tonterías, es decir, Dios está en todas partes, pero en ninguna en especial, en particular. Es decir, está en tu virgen y en mi virgen, pero no está más en una que en otra, o no está solo en nuestras vírgenes, está en todas partes, ¿no? Entonces, por eso esta cosa de que no, que tenés que orar en dirección a la Meca, porque la Meca está para allá, ¿cómo vas a orar en dirección? Esas clases de tonterías menores que hacen que las personas se peleen entre sí por estas minucias provienen de el enfoque del principiante, que está muy metido en que no, ¿cómo vas a decir perdona nuestras deudas? Ahora se cambió, ahora es perdona nuestras ofensas, no lo digas mal, ¿no? O no, por ejemplo, había un tipo que era budista y se estaba muriendo y él repetía toda la vida el mantra de Amitabha, Om Namo Amitabhaya, el Buda Amitabha. Y estaba el sacerdote ahí dándole las últimas así rituales, y él le confiesa al sacerdote, dice, mire, durante toda la vida yo estuve repitiendo el mantra del Buda Amitabha y lo visualicé como amarillo. Y el sacerdote le dice, ¿cómo amarillo? Dice, si el Buda Amitabha era rojo. Rojo, dice el tipo, y empezó a reírse a carcajadas cada vez más, y se murió riéndose de su propia estupidez. Él toda la vida se había obcecado con el Buda para poder iluminarse y alcanzar el mundo del Buda Amitabha, y lo había visualizado amarillo, y se había equivocado toda la vida, ¿no? Entonces era un tipo que era principiante, estaba metido con que era amarillo y no rojo, y tengo que visualizarlo amarillo, y se dio cuenta de su estupidez en ese último momento, y ahí soltó el amarillo, y se dio cuenta que daba igual rojo, amarillo, mira qué estúpido que fui. Eso mismo ya lo pasa al siguiente nivel, al de aprovechados. Entonces, cada vez que nos enganchemos en tonterías,
de mi virgencita, tu virgencita, que no, que esta Biblia tiene mejor traducida esta parte, más fiel al original, entonces el tuyo no vale, y que si el cura está ordenado en donde no sé qué y bendijo tal cosa, o que si mi gurú tiene la sucesión directa de la sucesión discipular desde Shankara para abajo, el tuyo no, porque no le tocaron la frente con la pluma de pavo real. Todas estas ridiculeces que son propias del principiante y que ayudan, ayudan y mucho, son necesarias, pero también traen muchos problemas. Entonces, esta manera de vivir principiante, que la vamos a seguir desarrollando, es un escalón de la escalera. Vale, ya es una expresión de la totalidad. Quien ve el cuadro y solo ve que tiene 5 colores, está viendo el cuadro, está disfrutando, está participando de ese cuadro. No de la misma forma que el que sabe, el experto, que sabe todo del cuadro, que puede extraer muchísimo más. No de la misma forma, pero está participando. No es alguien que por ser principiante no tiene contacto con el cuadro y se lo está perdiendo. No se lo pierde. Hasta aquí vamos a ver hoy y vamos a continuar en la siguiente ocasión completando el principiante, y ya nos metemos con los últimos 2 y ya terminamos el tema, que tienen que ver con el aprovechado y finalmente el perfecto, y todas las connotaciones para que podamos verlo en nuestro caso particular, ver por dónde andamos, qué estamos haciendo, como tener un mapa del territorio. Recordemos que estamos basándonos en las ideas de Nicolás de Cusa y de San Juan de la Cruz, pero como vemos, así con estos paralelos que hacemos con otras culturas y otras tradiciones del mundo, vemos que es lo mismo en todas partes. Entonces, estos regionalismos a veces no conducen a mucho. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí va, y hasta la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!